economía. Realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a este espacio de La Entrevista. Esta mañana estaremos hablando sobre la situación del personal de salud ante la pandemia. Tenemos como invitada a una doctora del Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, y Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES El Salvador, quien nos ha pedido el resguardo de su identidad. Le damos la bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Un saludo de parte de nuestros compañeros y compañeras del Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, El Salvador. Doctora, el Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, y ALAMES El Salvador se ha pronunciado ante la preocupante cifra de 100 personas fallecidas por COVID-19 del personal de salud. ¿Qué respuesta ustedes han recibido de parte de las autoridades de salud ante este pronunciamiento? Fíjese que este precisamente ha sido uno de nuestros objetivos de pronunciarnos, porque no hemos obtenido ninguna respuesta, y nuestra campaña, decidimos echar a andar esta campaña 100 ni uno más, para visibilizar el problema por el que está pasando el gremio de salud en estos momentos. Habíamos llegado hasta el 28 de julio de este mes, contabilizábamos 104 personas del gremio de salud que han fallecido a causa de COVID, y no hemos visto que las autoridades se hayan pronunciado, hayan dicho nada. De hecho, hasta donde tengo entendido, estas estadísticas solo nosotros las tenemos contabilizadas. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿cómo ustedes han logrado obtener estas estadísticas? ¿Cómo han logrado poder establecer este censo de las personas que han fallecido a causa del COVID-19 del personal de salud? Fíjense que en un inicio empezó esto como hagamos una esquela por el que se acaba de morir, ¿verdad? Entonces empezamos, pero a medida iban pasando los días, eran ya en mayo fueron 9, en junio 37, y ahorita en lo que iba de julio fue 58. Entonces empezamos a contabilizar, y luego los miembros allendistas que están distribuidos en diferentes instituciones de salud empezaban a decirnos que también falleció aquel, y entonces empezamos, se ideó, pues hagamos estadísticas de qué es lo que está pasando. Entonces tomar los datos de lo que nos decían los compañeros que estaban en otras instituciones, y nosotros los hemos corroborado, porque antes de hacer las esquelas le hemos ido haciendo para reivindicar a los compañeros que su muerte no sea en vano. Hemos ido haciéndoles esquelas, pero antes de hacer esquelas nosotros hemos llamado por teléfono a sus familiares, hemos pedido permiso para publicar esas esquelas, y hemos retomado los datos, pues, de la causa de muerte, el lugar de trabajo, de manera que hemos ido haciendo las estadísticas así. Y luego que de estas estadísticas han sido nuestros compañeros de facultad, nuestros compañeros de trabajo, eso, ¿verdad? Así hemos ido recopilando poco a poco, pero sí tenemos los datos comprobados, pues. ¿Y estos datos, doctora, son a nivel nacional? Es lo que hemos ido recopilando a nivel nacional, sí. Tenemos muchos compañeros allendistas en diferentes partes a nivel nacional, en diferentes instituciones de salud a nivel nacional. Últimamente, ya del 15 de julio para esta fecha, hemos ido recolectando más datos de personal que ha fallecido en Oriente. Parecía que estaban concentrados solo en el área de San Salvador, y ya de hace unos 15 días hemos empezado a recoger también del área de Oriente. Doctora, hasta este momento se desconocen las identidades de las personas que han fallecido a causa del COVID-19. Como movimiento, ustedes también están pidiendo los datos para un reconocimiento póstumo y una justa compensación económica. ¿Cómo ayudaría esto a las familias del personal de salud que ha fallecido por el coronavirus? Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo un reconocimiento póstumo para cada uno de ellos, porque nosotros consideramos que las condiciones en las que los compañeros y compañeras han fallecido han sido a causa de varias razones, pero una de las principales es falta de equipo de bioseguridad. Nosotros por eso pedimos
que se reconozca su labor. Estamos pidiendo también que se les entregue un reconocimiento a los familiares, porque en algunos casos las familias están constituidas por mamá, papá y ambos eran médicos, o eran un médico y una enfermera. Entonces, si fallecieron los dos o fallecieron uno, ellos eran los pilares de esa familia. Y entonces esos niños y niñas que han quedado huérfanos necesitan apoyo económico. Sobre la falta de equipo de protección, doctora, ahora que lo ha mencionado, ¿cómo es que están haciendo en este momento todo el personal de salud que está en primera línea? Fíjese que en la mayor parte de los casos, los compañeros y compañeras han tenido que comprar su propio equipo de bioseguridad. Lo hemos visto, nosotros hemos recogido las impresiones, los comentarios de todos estos compañeros y lo hemos visto también a lo largo de este mes que acaba de terminar, las diferentes manifestaciones al respecto que han habido en los medios de comunicación. Entonces, algunos de ellos han manifestado que no a todos se les ha dado el bono de $150, pero a los que le dieron tuvieron que ocuparlo para comprar su propio equipo de bioseguridad. En algunas instituciones sí se les está dando el equipo, pero no es suficiente. Por ejemplo, me comenta una compañera que en su unidad de salud le están dando una mascarilla quirúrgica que sabemos que dura 4 horas, una mascarilla quirúrgica para 3 días y una mascarilla N95 que sabemos que dura 8 horas. Su efectividad se la están dando para una semana. Igual los trajes de protección, no los nivel 3, sino los que se usan en el nivel 1, el nivel 2. Esos trajes me dicen que los están reutilizando. La orden que les habían dado en otra unidad de salud era que cuando terminara su turno se quitaran el traje, lo rociaran con solución hidroalcohólica, lo dejaran colgado para que el que venía a recibir el turno lo volviera a usar. ¿Cómo cuánto está costando un traje de estos, doctora? Un traje especializado, un traje nivel 3 para la protección, para evitar el contagio del coronavirus. Un traje nivel 3, que son los que se están usando en los hospitales, andará quizá por los $80 cada uno. Y un traje nivel 2 quizá andará por lo completo, quizá andará por los $50 cada uno. Doctora, también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Salud que presente los informes sobre el personal entre médicos y enfermeras que han resultado contagiados con el nuevo coronavirus. ¿Qué opina acerca de que aún no se haga pública esta información por parte del Ministerio de Salud? Fíjese que precisamente por eso nosotros iniciamos la campaña, porque, le repito, hasta donde tenemos entendido, ni siquiera hay estadísticas oficiales para decir cuánto ha sido el personal de salud contagiado y cuánto ha sido el que ha fallecido. Entonces nosotros nos hemos pronunciado precisamente porque hemos visto que no ha habido una respuesta oficial, a pesar de que la sala ha indicado que se debe de hacer. Pues incluso, imagínense, a pesar de que la sala había dicho también lo del decreto 620 tampoco se ha llevado a cabo. Nosotros como movimiento estamos muy preocupados por esa situación, porque estamos siendo voceros de los compañeros y las compañeras que están en las instituciones de salud, que no pueden expresarse, no pueden manifestarse, y el decreto 620 es algo que viene a como solventar esta situación y no se está cumpliendo. El decreto 620 incluye un seguro de vida al personal de salud, capacitaciones, el que haya equipos de protección recomendados por la OMS, y ninguna de esas 3 situaciones se ha estado cumpliendo. Entonces pensamos nosotros que es importante que se lleve a cabo. El decreto, el 25 de julio, fue declarado por la Sala de lo Constitucional, lo aceptó la Sala de lo Constitucional, y hasta el 15 de julio fue publicado en el Diario Oficial. Quiere decir que en teoría el 23 de julio entró en vigencia, pero hasta hoy no hemos visto nada que se esté cumpliendo, y además de eso, si a partir del 23 de julio entra en vigencia, quiere decir que los compañeros y compañeras que fallecieron antes ya no estarían incluidos en este decreto porque no es retroactivo. Entonces esas familias quedan desprotegidas, esas familias
esos niños, niñas que han quedado huérfanos, quedan desprotegidos si esto empieza a ser vigente desde el 23 de julio. Doctora, ¿por qué cree que el gobierno no ha cumplido con este mandato de la sala? Fíjese que no les sabría decir. Nosotros como movimiento a lo que le estamos apostando, lo que nosotros estamos pidiendo es que ya basta la confrontación. Que el uno le diga al otro que tiene la culpa, que el otro tiene la culpa. O sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo que ya tiene que parar. Pues, porque entre que se pelee el uno y se pelee el otro, nosotros nos hemos quedado en medio. Nosotros como gremio de salud nos hemos quedado en medio y nos hemos quedado sufriendo las consecuencias de esas actitudes políticas que no llevan a ningún rumbo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no les sabría decir? Porque esas son cuestiones políticas, pero por eso es que nosotros como movimiento estamos solicitando que ya haya un diálogo nacional, que se pongan de acuerdo las autoridades para que nosotros no salgamos dañados, pues, nosotros y nuestras familias. Doctora, ¿hay coacción por parte del gobierno contra las personas que se manifiestan en el modo en el que ustedes lo están haciendo, exigiendo sus derechos como gremio? Sí, definitivamente. Hay algunas instituciones que claramente las autoridades locales de esas instituciones de salud han dicho a los empleados, incluso han reunido a los empleados y les han dicho de forma verbal que ya dejen de estar protestando y que quien proteste, que lo van a despedir. Entonces, imagínese, quedarse sin trabajo, quedarse sin el sostén de su familia es complicado, pues, ¿verdad? Entonces, y quedarse como con una mancha también en su currículum, ¿verdad? Es una cosa que como personal de salud nosotros valoramos. Entonces, esa es una de las cosas, sí ha habido coacción definitivamente. ¿Qué están haciendo los médicos ahí dentro ante este tipo de amenazas? Han estado agremiados con ustedes, pero hay personas que también tienen miedo a agremiarse, a exigir o a hablar con ustedes. ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Yo pienso que las compañeras y los compañeros nos han visto al movimiento como una opción, ¿verdad? Incluso también hay otros movimientos sociales, no políticos ni sindicatos, nada que ver, sino que otros movimientos sociales que están alzando la voz en nombre del gremio médico. Como nosotros individualmente no podemos hacerlo ni ante nuestras autoridades ni en público, entonces creo que ellos nos han visto como una opción que el movimiento hable en nombre de ellos, ¿verdad? Los médicos, las médicas y el resto del personal de salud no es como que tenemos mucho tiempo. Un periodista me decía un día de estos, mire, ¿y por qué no han ido a la Procuraduría? ¿Y por qué no han puesto una denuncia? ¿Y por qué no protestan? Entonces le decía yo, mire, nosotros no tenemos tiempo de andar en eso, menos en esta situación de pandemia. Usted termina su turno y lo que quiere es llegar a su casa a descansar, a dormir y a comer, porque muchas veces durante los turnos del hospital y durante las jornadas de campo de las unidades de salud, el trabajo es tan pesado que apenas alcanza el tiempo para comer y apenas alcanza el tiempo incluso para tomar agua. Muchas de mis compañeras y compañeros están enfermos de infecciones de vías urinarias porque no tienen tiempo de tomar suficiente agua. En ese contexto, tampoco tienen tiempo de ir a poner una demanda y de estar yendo a donde sea a estar dando explicaciones y todo eso. Aún así, hemos visto hace unos 15 días, creo, los compañeros y compañeras de una unidad médica en Soyapango, que ellos sí atrevieron a manifestarse públicamente. Pues yo pienso que ya llega un momento en que todo esto rebalsa y que aún los que tienen miedo tienen que buscar de alguna manera cómo manifestarse. Sí, sobre esta situación, doctora, que nos menciona sobre la condición que están viviendo en este momento los médicos, ¿cómo están trabajando en sus turnos? ¿Hay horarios extenuantes? ¿Hay cansancio? ¿Cómo está en este momento, cómo se está administrando en este momento el tiempo y los turnos de los médicos y el personal de salud que está en primera línea? Los turnos de los médicos y médicas en los hospitales
de enfermería, de todo el personal, siempre han sido extenuantes. Desde estudiantes nosotros hacemos turnos de 24, 36 horas, sin parar, pues sin llegar a su casa, sin cambiarse, sin todo, a veces de hacerse un medio aseo. Y ahora que los hospitales prácticamente han estado colapsados de pacientes COVID, entonces el trabajo ha sido como más extenuante. Se sigue trabajando por turnos, depende de en qué institución esté, así serán los turnos de 24, 36 horas, o incluso en los lugares de primer nivel, que son las unidades de salud, se hacen los turnos hasta de 12 horas, de 8 a 12 horas, pero igual son muy extenuantes, ¿verdad? Les repito, muchas veces no tenemos tiempo de comer. Gastritis, creo que todos los médicos padecemos de gastritis. Tengo entendido que esto, doctora, está considerado en la ley. ¿No se ha pensado en algún momento una reforma o usted ve que esta forma de trabajar del personal de salud es efectiva ya en la práctica? No, definitivamente no. Cualquiera es una cuestión tan inimaginable que cuando usted ya tiene más de 8 horas estando adentro de un hospital, sin salir, sin comer bien, tomando poca agua, el cansancio de la cantidad de gente que uno está atendiendo, se imagina uno pues que no se puede trabajar así más de 8 horas, y ya imagínese 36 horas, es una fatiga pero increíble, como usted no se imagina. Sí, vimos que en algún momento como un conato de reformar esto, pero de ahí ya no supimos más, solo fue como un conato de reforma, pero de ahí no pasó a más. Y luego para cambiar estos turnos tan largos, necesitaría más contratación de personal, porque si no, igual no alcanza. Hablando, doctora, justamente de contratación de personal, el gobierno ha propuesto la contratación de personal de salud extranjero para atender la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ustedes han manifestado que hay personal al que contrataron en esta época de la pandemia y no se les ha pagado durante 3 meses su salario. ¿Cómo está afectando esta situación al personal médico y cómo le afectaría aún más si se contrata a personal extranjero? Fíjense que la contratación del personal extranjero, nosotros como movimiento no lo veríamos mal si fuera como un intercambio de conocimientos, pues. Por ejemplo, los compañeros y compañeras que han venido de España, si ellos vienen a aportar su conocimiento de las experiencias que ellos han tenido durante la pandemia, eso es perfecto, eso está muy bien. Pero nosotros tenemos personal suficientemente capacitado como para asumir en esas instituciones. Entonces pensamos, ¿cómo es posible, verdad, que no se haya contratado personal de nuestros médicos, de nuestro personal, y además de eso se contrata personal durante 3 meses de que empezó la pandemia, y esta es hora que en algunos grupos se les pagó un mes, solo el mes de mayo, sí, y les han quedado debiendo el mes de junio y julio, y hay otro grupo al que no se le ha pagado ninguno de los 3 meses. Entonces, si hay dinero para contratar personal extranjero, ¿por qué no invertirlo en personal nacional que igual tiene suficiente capacidad y que además se contrate y ni siquiera les pagan su sueldo? Pues increíble, o sea, nosotros tenemos responsabilidades, tenemos familias que mantener y necesitamos ese sueldo. Sí, doctora, ¿para qué áreas fue contratado este personal al que aún no se le ha cancelado su salario? Para atender los pacientes COVID en los hospitales que se abrieron provisionales, porque esos son los hospitales, digamos, de segundo nivel que están en la zona de Occidente y en la zona de Oriente, como el hospital de Tecoluca, el hospital de Metapán, en esos lugares. Y con respecto al hospital en Citco, doctor, ¿han tenido ustedes conocimiento de cómo está funcionando este hospital El Salvador? Como ese proyecto prácticamente ha sido hermético y lo que nosotros sabemos es lo que oficialmente se dice, las noticias oficiales, ¿verdad? Que tienen que tienen una parte que ya fue inaugurada, que tienen el equipo. Y lo que nosotros tenemos conocimiento de lo que han expresado los compañeros y las compañeras es que están atendiendo solamente a pacientes estables. Ayer escuchaba, por ejemplo, en la noticia al ministro de Salud
y él decía que son pacientes que en 3, 5 días les han dado el alta, a los que les dieron el alta ayer. Entonces solo ahí podemos inferir que son pacientes estables, porque si hubieran sido pacientes graves, no hubieran sido dados de altas en 3, 5 días, hubieran dado más tiempo. Entonces, nuestro conocimiento es que no se están atendiendo pacientes en estado grave, que esos pacientes siguen siendo atendidos en el Hospital San Rafael, en el Rosales y en el Saldaña. Hablando de esto sobre la condición de los hospitales en el país, ¿cómo han valorado ustedes las decisiones del gobierno en las cuales han llevado a pacientes de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a los distintos hospitales nacionales del país? ¿Cómo consideran ustedes que esta situación afectó la condición de saturación que sufrían los hospitales? Fíjese que el problema que ha habido aquí es que no ha habido un plan definido para atención de los pacientes. Entonces, desde el principio de la pandemia, desde el principio que nosotros supimos que había un virus y que estaba afectando a varios países, nos teníamos que haber empezado a preparar. Entonces, cuando preparar se refiere a reactivar o a darle más énfasis a los programas que hay en salud pública. Entonces, nosotros tenemos que tener el concepto de una salud preventiva, no de una salud curativa. Entonces se tenía que haber fortalecido el sistema de salud pública, que era donde se iban a hacer los contactos de los nexos epidemiológicos, los cordones, todas las pesquisas, todo eso. Entonces desde ahí tenía que haber empezado esto. Cuando nosotros ya sabemos que los hospitales nacionales siempre están saturados. Como no se hizo un control adecuado, porque no hay un plan definido, todo ha ido siendo así como improvisado, pues. Entonces, como no hubo esto, los hospitales nacionales que ya estaban saturados empezaron a saturarse más. Escuchaba las declaraciones de los médicos especialistas del Hospital Rosales y ellos decían que el lugar donde normalmente se atiende la consulta externa de los pacientes con enfermedades crónicas, ahora se está usando para pacientes de recuperación de COVID que han estado graves en la UCI o en la UCI. Entonces, eso ha saturado más, pero porque no ha habido un plan definido. Se tenía que haber hecho en orden. Doctora, necesitamos hacer un breve corte en este momento y al regresar de la pausa comercial vamos a continuar hablando sobre la situación del personal de salud ante la pandemia. No nos cambie, ya volvemos.